no es en el tiempo donde viven las tradiciones, sino en el corazón de quien las mantiene vivas. 25 años se acumulan ya en la cuenta de una fecha para la historia de Gines. 25 años desde que el pueblo comenzó a ser suya la romería de San Ginés. ¡Viva San Ginés! ¡Viva! ¡Viva el patrón de Ginés! ¡Viva! Un cuarto de siglo ha bastado para desdibujar los perfiles de la primera semilla de la que brotó la actual romería. Hay quien asegura que la idea originaria pudo nacer tras la procesión del Corpus de ese año. Otros indican que se gestó durante la feria, aunque para algunos la memoria sitúa el origen en una charla en el desaparecido restaurante Las Trujas. No son las únicas versiones. Una conversación informal en la plaza o una suerte de órdago vinculado a las elecciones locales son otras de las versiones que completan la nebulosa del origen de la romería, sobre la que hay incluso quien apunta a la existencia de algunos precursores poco tiempo antes de que todo empezara a gestarse. Sea como fuere, lo cierto es que a principios de los 90 del siglo pasado, Gines alumbraba una idea que el paso del tiempo no iba sino a ver crecer día a día. Un grupo de vecinos comenzó a promover la organización de una romería en torno a San Ginés, una talla hasta entonces casi olvidada y situada en aquella época sobre la capilla de la Vera Cruz en el templo parroquial. El momento de su llegada se pierde en la nebulosa de los datos imprecisos, como si quisiera que creyésemos que siempre estuvo con nosotros. Ningún documento ha logrado fijar hasta el momento los detalles de su venida, quizá porque su relación con Gines se encuentra más allá del tiempo, quizá porque no cabe ponerle manecillas a un reloj que no cuenta las horas que dedica a velar por su pueblo. Son ya 25 años de aquella primera romería, pero la devoción al santo en Gines cuenta al menos con 3 siglos de historia entre sus gentes. Así lo atestiguan varios escritos hallados en el archivo parroquial, cuyos libros de fábrica recogen la celebración de misas en su honor en los primeros años del siglo XVIII. Son varias las referencias a las ceremonias encomendadas a la sazón a San Ginés, unas eucaristías que pagaba entonces el concejo o ayuntamiento. Hay constancia igualmente de que el conde de Fontanar, entonces señor de Ginés, nombraba un diputado del patronato del glorioso San Ginés, cargo que corrientemente recaía en el regidor más antiguo, una circunstancia que nos habla de la importancia que ya por entonces tenían estas celebraciones en torno al santo. Aquellos cultos fueron perdiéndose con el correr de los años, y Gines casi fue dejando en el tiempo las alforjas de su devoción al santo. Casi por instinto, como acudiendo a una demanda de sus mayores, al principio de la década de 1990 varios vecinos comenzaron a promover la recuperación del culto a San Ginés, algo que harían en forma de romería. Formaban parte de este núcleo inicial de promotores varios integrantes de la corporación municipal de la época y de las hermandades locales. Aunque lo hicieron a título individual, no podía expresarse mejor que fue del pueblo en su conjunto de donde surgió la idea. La intención era celebrar una convivencia de tipo familiar en algún lugar cercano, eligiéndose para ello el mes de septiembre por ser el único en el que el calendario local no contemplaba hasta entonces ninguna otra festividad. El paso siguiente estaba claro: hablar con el entonces párroco don Juan María Cotán para que autorizase la salida. Una comisión explicó al sacerdote la seriedad y la finalidad religiosa que animaba la iniciativa, a la que don Juan dio sus bendiciones tras conocer la historia del santo y su firme voluntad de ser cristiano. Pues yo el primer contacto, voy a decir un disparate, ¿no? Porque me parecía que era un disparate. Digo, ¿qué es lo que pretenderán este grupo de locos? Es lo primero que se me vino a la cabeza. Digo, esto, ¿cómo se puede ni pensar o sea, que a mí me pareció un disparate. Lo primero, esa romería me pareció un disparate. Pero después recapacité y caí en la cuenta que es llevar la alegría, es llevar también la unión, el compartir, la fraternidad, el hacer posible que el pueblo se reúna y disfrute, pues me pareció una idea maravillosa. Él no era cristiano, era catecúmeno, se estaba preparando para recibir el bautismo. Él era notario de reino, podríamos decir, y le obligaban a firmar un documento para perseguir a los cristianos. Y se negó rotundamente. Y de tal manera se negó que hasta perdió la cabeza por Cristo, y nunca mejor dicho, porque le cortaron la cabeza y fue decapitado, ¿no? Y yo creo que es también digno de tenerse en cuenta uno que no era cristiano, pero que quería ser cristiano,
se opuso al que mandaba, ¿no? Una vez con el visto bueno de la autoridad eclesiástica, continuaban los preparativos de la primera romería. Varios integrantes de la comisión acudieron a entrevistarse con Américo Molina, propietario del eucaliptal de la hacienda de Marchalomar, en el término municipal de Bormujos, solicitándose la pertinente autorización para poder celebrar allí la jornada de convivencia. No hubo ningún inconveniente, la romería ya tenía su primer recinto. Con vistas a la salida y de la mano de José Manuel Gil Buiza, en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla se realizó una limpieza general de la talla del santo, a la que se le sustituyó también el racimo de uvas que tenía hasta entonces, de madera maciza y especialmente pesado, siendo sustituido por otro más ligero para evitar más daños a la imagen. Este detalle, probablemente vinculado a la producción vinícola de la localidad siglos atrás, hace de la talla de Gines un caso único en la iconografía del santo, adaptada así a las particularidades propias de la tierra de sus fieles. A modo casi de acta fundacional, el 16 de junio de ese año 91 se redacta un breve documento en el que, no sin cierta sorna por parte del encargado de darle forma, se describen las vicisitudes del grupo de promotores de la romería en su intento por acceder al eucaliptal. El escrito, redactado entonces sin mayores pretensiones, constituye hoy un documento histórico clave para entender los primeros pasos de la celebración, indicándose incluso los nombres de hasta 17 de aquellos precursores. A pesar de su carácter familiar y nada ostentoso, la romería iba a conllevar ciertos gastos, por lo que se propuso realizar una serie de camisetas conmemorativas con el objetivo de contribuir a paliar los costes de la salida. Más de 400 camisetas se vendieron en apenas unos días en los diferentes comercios de Gines, que ya comenzaba a sentir aquella romería como algo propio. Tanto fue así que semanas antes del día señalado diferentes grupos acudían al eucaliptal para ayudar a su limpieza, unas tareas en las que tuvieron que emplearse a fondo al estar la zona totalmente impracticable. Hasta hubo que construir un pequeño puente a base de palos y ramas de eucalipto para salvar el cauce del arroyo del Sequillo, que hacía imposible el acceso directo a la zona. Estaba claro que nada iba a impedir a Gines disfrutar de su naciente romería. En un pueblo que apenas contaba por entonces con 6.000 habitantes, la noticia corrió como la pólvora. Apenas hizo falta publicar carteles o dedicarle un artículo a la revista de feria para anunciar lo que ya estaba en boca de todos. En el mes de septiembre San Ginés dejaría su pequeña hornacina en las alturas del templo para encontrarse al fin cara a cara con su gente. Manuel Dorado, angulo para todos, se ofreció desinteresadamente a dar forma a una parihuela para el santo, que podría ser portado así en los hombros de los fieles desde la parroquia hasta el eucaliptal. Como preludio de lo que estaba por venir, del 12 al 14 del mismo mes de septiembre, el templo acogería un solemne triduo en honor a San Ginés. Casi 300 años después, estas eucaristías recogían el testigo de aquellas otras celebradas a principios del siglo XVIII en el mismo sagrado lugar. El hilo de la historia volvía a ligarse así para enlazar con la herencia de nuestros mayores, dando forma a una devoción renovada que apuntaba ya a un carácter más letífico, aunque con la misma esencia cristiana. Cerrando el triduo, y con el especial impulso de Manuel Raimundo, se celebró también una velada popular en el sanatorio, que desde entonces cada año ha servido de antesala de la romería, un anticipo festivo como anuncio de la inminencia de la salida. Y llegó el día señalado, el 15 de septiembre de 1991, con una mezcla de curiosidad y desenfado, y en medio de la incertidumbre que preside todo lo nuevo, el pueblo se volcó para acompañar al santo. Tras el rosario de la aurora y entronizado en la parihuela elaborado por Angulo, San Ginés cruzaba el dintel de la puerta parroquial portado por varios de los integrantes de aquella primera comisión, con Juan de Dios Sánchez Mensaque a modo de capataz. Echa a andar así una romería casi improvisada que se había fraguado al calor de la canícula, teniendo a Manuel Valleto como primer presidente. Dada la falta de recursos de la nueva celebración, hubo que recurrir a donaciones de vecinos e instituciones, como el exorno floral que recaló Juan Antonio Camino y los cohetes que entregó la Hermandad del Rocío del sobrante de la romería. Los cantes por sevillanas y algunas mujeres y niñas vestidas de vendimiadoras llenaban de colorido la comitiva, que se desarrolló en todo momento en medio de gran alegría.
De camino al Eucaliptal, la familia de los Garrido de la Ginencina iniciaba la que había de convertirse en otra de las tradiciones de estos primeros años, la invitación a chocolate para todos los participantes al discurrir la comitiva cerca de su casa. Los romeros hacían después un alto en la residencia de ancianos Montetabor, en cuyo patio se ofició una misa en honor al santo. Pero la vinculación con el centro de mayores iba a ir más allá desde este primer año, ya que se donaría en la institución una grúa para el traslado de enfermos, a lo que seguirían nuevas donaciones en años sucesivos. Tras la misa en Montetabor, San Ginés llegaba minutos más tarde al que iba a convertirse en escenario de su romería durante muchos años, el Eucaliptal de Macharomar, un espacio que con el pasar del tiempo iba a ser testigo de numerosos momentos de alegría y convivencia. Para la ocasión se preparó una choza viñadera para resguardar al santo, disfrutando todos los asistentes de una jornada plena de diversión en compañía de familiares y amigos. A modo de testigo de aquella primera romería, alguien sugirió tomar una vara de madera del mismo eucaliptal y que fuera firmada por todos los miembros de la comisión, que con sus nombres plasmaron así y para siempre las ilusiones de unos inicios más que prometedores. Ya al atardecer, San Ginés emprendía el camino de regreso, pero esta vez a hombros de las mujeres, que quisieron ser ellas mismas quienes con su esfuerzo llevasen al santo hasta la parroquia. Las andas se asociaron durante estos primeros años a la imagen de San Ginés en la calle, pero en 1994 Angulo comienza a trabajar en la elaboración de un nuevo lugar en el que entronizar al santo, utilizando como base una carreta deteriorada que le cedió Miguel Palomar, entonces hermano mayor de la Hermandad del Rocío. Elabora una nueva carreta para San Ginés, que se estrenaría en la romería del 95, gracias a la tenacidad y perseverancia del propio Angulo, quien también haría en estos años el templete del santo. La carreta fue recibida con gran júbilo por todos los romeros, que veían cómo en pocos años la romería ganaba cuerpo a pasos agigantados. Con un exorno floral a cargo de Dionisio Camino y Antonio Palomar, Antonio Posada Titi Juana fue el primer carretero, que condujo una yunta vestida con unas ropas que regaló el también carretero Francisco Posada Francisquito. Desde entonces, la yunta de bueyes iba a erigirse en poco tiempo en seña de identidad del colectivo. Es precisamente en ese año 95 en el que Angulo accede a la presidencia de la asociación, aunque su vinculación con la romería haya que buscarla en sus orígenes, con las ya citadas andas del primer año. Fue una época de gran participación en la romería, aunque no faltaron las dificultades, que fueron menos gracias a la labor benefactora de Jorge Matarredona, de la Alcoyana. Por diversos motivos, en 2001 la romería tuvo que trasladar su lugar de convivencia al recinto ferial. A pesar de su mayor cercanía al centro urbano, el cambio supuso una disminución en el número de participantes, en gran parte debido a la pérdida del contacto de la romería con la naturaleza. La imagen del santo se colocaba entonces bajo los toldos de la caseta municipal, concentrándose los devotos en las cercanías de la carreta. Diego López tomaría el relevo en la presidencia en 2002. El colectivo acababa de iniciar poco antes sus pasos como asociación formal. Lo que hasta ahora había sido un grupo de vecinos reunido en torno a la organización de la romería, empezaba a cobrar cuerpo como entidad más estable. En esta línea, en 2004 se establece definitivamente la fecha de celebración del triduo, que hasta entonces oscilaba según el año. Desde ese momento quedaría fijado para el 23, 24 y 25 de agosto, coincidiendo el último día con la festividad litúrgica del santo. Varios espectáculos para recaudar fondos se organizaron en esta época, en la que el pueblo seguía volcándose entregando bebidas y alimentos para las velas, las que sin embargo no se cobraba por ello, sino que se recogían donaciones económicas a través de diferentes huchas dispuestas para la ocasión. En 2005, Antonio Acuña se hace cargo de la presidencia de la asociación. Ese año la romería traslada su lugar de convivencia hasta las instalaciones de la Fasa Renault. La nueva ubicación, más acogedora y mejor acondicionada que el recinto ferial, trajo consigo un nuevo repunte en la participación de vecinos y vecinas. No fue, sin embargo, la única novedad de este año, ya que debido a la enfermedad de la lengua azul y como ya ocurriera durante la romería del Rocío, la carreta de San Ginés no pudo ser tirada en esta ocasión por una yunta de bueyes, que tuvo que ser sustituida por un mulo en una imagen para la historia. Al año siguiente, ya de nuevo con bueyes, se estrenaba la nueva carreta del santo, elaborada desinteresadamente en madera de cedro por Isidoro Camino, siendo financiados los materiales por parte del ayuntamiento. De la antigua carreta se conservaron sin embargo el eje y las ruedas,
que sirvieron como base de una remozada estructura que pudo contemplarse ese año a falta de la realización de la talla. También el año 2007 vendría cargado de novedades en una romería en franco crecimiento. Por primera vez el cortejo lo abría un grupo de caballistas, contribuyendo a dar mayor vistosidad y realce al recorrido, en una comitiva que contó con el acompañamiento musical de la banda municipal a la ida y del grupo de tamborileros a la vuelta. Precisamente los caballistas fueron los encargados de portar el nuevo banderín de la asociación, elaborado por Concepción Alaminos, Amparo Martín, Reyes Campos y Manuel Montiel, y que se convertiría en la primera insignia oficial del colectivo. En esta ocasión también se estrenó la primera fase de la ornamentación de la carreta, realizada por el imaginero Isidoro Manuel Campos, y que el correr de los años iría completando con paciencia y empeño a partes iguales. San Ginés contaría a partir de entonces también con su propio escudo, diseñado por Manuel Luque, quien utilizó para ello diferentes atributos asociados al santo. Sobre una base circular, el emblema recoge en primer lugar una pluma como símbolo de la escribanía, a la que se enfrenta una palma verde en alusión al martirio sufrido por el santo. En la zona central se disponen el escudo de Arles y un racimo de uvas como el que sostiene en su mano derecha, unos elementos sobre los que se disponen una columna como en la que fue martirizado San Ginés y un bastón de mando en referencia a su patronazgo sobre la localidad. Con este diseño como base, se estrenaría en este año igualmente la nueva medalla de la asociación y al siguiente las varas de los integrantes de la Junta. Pero para que Ginés hiciera suya definitivamente la romería, el pueblo necesitaba cantarla, porque no se canta lo que se pierde, como decía el poeta, sino lo que se vive. Y fue así como en vísperas de un nuevo septiembre, las gargantas se llenaron de alabanzas a San Ginés, cuando pudieron escucharse las primeras sevillanas dedicadas al santo, con letra de Francisco Guerra y música de Daniel García. A todos los corazones que le cantan y le lloran, pidiendo sus bendiciones, que le cantan y le lloran, pidiendo sus bendiciones. Y en su carreta de bueyes cada año, con un racimo en sus manos, San Ginés, por septiembre, sale buscando a su pueblo, sale buscando a su gente. El deterioro causado por el inexorable paso del tiempo hacía necesario someter a la talla una importante intervención. Una vez terminada la romería de 2008, fue el restaurador y conservador Manuel Luque quien acometió los trabajos, que se prolongaron durante 5 meses. El santo se repuso al culto en enero de 2009, tras ser portado en andas hasta la parroquia desde la ermita de Santa Rosalía, en cuyo interior estuvo entonces por primera y única ocasión hasta ahora. Es en este año 2009 cuando se canta por primera vez durante el triduo el himno en honor a San Ginés, con letra de Antonio Espinosa y música de Manuel Mateos y Fernando Camino, una preciosa composición que venía a incrementar el patrimonio literario y musical del colectivo. En los años siguientes se siguen incorporando distintas mejoras a la carreta del santo, como las nuevas cartelas y los 4 evangelistas, aunque sin duda lo más destacado es el pleno asentamiento de una celebración ya totalmente imbricada en las tradiciones del pueblo. Llegados a este punto, la asociación decide dar un paso más que será clave en la evolución del colectivo en los años siguientes. En 2010 se pone en marcha la despensa alimentaria de San Ginés, una iniciativa pionera en la localidad y destinada a ayudar en la medida de lo posible a las familias más necesitadas del municipio. Donde no hay caridad, no puede haber justicia, decía San Agustín, y a fe que desde entonces la asociación se propuso poner todo su empeño en trabajar por un mundo más justo,
empezando por su entorno más inmediato. En pleno azote de una crisis como pocos recuerdan, innumerables han sido las familias de Gines atendidas por el colectivo, convertido en auténticos salvavidas de las economías más vulnerables. Dentro de esta línea de crecimiento, la asociación comienza a desarrollar también una amplia oferta de charlas de contenido cristiano, profundizando en la formación religiosa de sus integrantes y de toda la comunidad parroquial. Fruto de todo este inmenso esfuerzo, en febrero de 2011 el Ayuntamiento concede a la Asociación Sanginés el galardón de Ginense del Año por su inestimable acción de voluntariado, un merecido reconocimiento que venía a poner de manifiesto el trabajo callado y desinteresado de un nutrido grupo de voluntarios. En la romería de ese año se estrenarían los candelabros de la carreta, realizados por el tallista José Manuel Rodríguez, y se convocaría por primera vez el concurso de exorno de calles, que en esta edición ganaría la calle Murillo y que el año siguiente se adjudicaría la calle Blas Infante. Precisamente en 2012, la romería volvería a estrenar recinto. Fue el 9 de septiembre de ese año cuando el santo hizo su entrada por primera vez en el pinar que lleva su nombre. En las semanas previas, desde el ayuntamiento se realizaron numerosos trabajos de adecuación de la zona verde, un espacio público que hasta entonces apenas había sido utilizado. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva San Ginés! ¡Viva! El sueño de contar con un lugar estable para realizar cada año la romería al fin se hacía realidad, en lo que suponía un nuevo importante paso para el afianzamiento de un colectivo y una celebración en claro crecimiento. Al margen de la romería, la asociación continuaba fraguando un futuro prometedor, incrementando su nómina de integrantes y mejorando también la información a disposición de todos ellos, con la creación de un boletín anual y un sitio web propio en Internet. Nada de ello, sin embargo, restaba un ápice a la constante implicación en el aspecto social, convertido ya en una de las claras señas de identidad de la asociación. Muy al contrario, se sigue incorporando en estos años nuevas iniciativas de gran trascendencia, como el cesto solidario para la recogida de alimentos para los más necesitados, o el ropero de San Ginés, destinado a completar con calzado y vestido la ayuda ya prestada por la despensa alimentaria. Mientras su obra social no paraba de crecer, la asociación continúa dejando huella en la historia de Gines, como atestigua que la cabalgata de Reyes de ese año 2012 le dedicase una de sus carrozas. La creación de un grupo juvenil de voluntariado constituye otro de los hitos más destacados de estos años, en los que la asociación nunca ha dejado de hacer gala de una exquisita atención a mayores y enfermos, no solo durante la romería, sino a lo largo de todo el año. A finales de 2014, ya con Antonio Espinosa al frente de la asociación, comienza a prepararse los actos del 25 aniversario de la romería, que se cumple en 2015. Un Santo Rosario extraordinario fue el encargado de abrir el programa de actividades en el mes de febrero, destacando también un Vía Lucis lleno de solemnidad, en el que un nutrido grupo de fieles y devotos recorrió las calles de la localidad rezando las 14 estaciones de la Resurrección. Recogiendo la vinculación vinatera de la iconografía del santo, se celebró también la primera fiesta del mosto y el concurso de migas San Ginés, y posteriormente una carrera infantil, también como parte de los actos organizados con motivo del aniversario. El pasado 28 de abril, Gines saldaba una deuda pendiente desde hacía 3 siglos. Ese día se vestía de oficialidad un título que el santo de Arles siempre escuchó en los labios de sus vecinos. En esa fecha para la historia, el ayuntamiento en pleno aprobaba su nombramiento como patrón de la villa de Gines, recogiendo así el sentimiento y la devoción que su pueblo le profesa. 25 años han pasado desde que echó a andar esta aventura de locos con forma de romería, un cuarto de siglo en el que una celebración casi improvisada ha dejado paso a una asociación religiosa de auténticos hermanos, con San Ginés como guía y referente. Un colectivo que trabaja incansablemente por los más necesitados, pero sin olvidar nunca sus otros cometidos cristianos, el culto a su titular y la formación cristiana de sus miembros. Bueno, desde mi llegada ellos no solamente han colaborado en todo lo que yo les he pedido en lo que se refiere a la parroquia, sino que además desarrollan una labor social importante dentro de Gines, siempre desde el aspecto de la fe, porque no son una ONG, sino que pertenecen a la parroquia, son miembros activos de la vida parroquial, que están asociados en torno a una devoción, y en este caso San Ginés, que si bien ahora, en estos últimos tiempos, pues no se puede decir que sea muy antigua comparada con otras, pero sí lo fue en el pasado.
Entonces yo estoy contento de que ellos tengan ganas de continuar no solo con la devoción, sino también con la labor, y la parroquia siempre está a su disposición y los apoya. Así que en cuanto al futuro que me dice, pinta bien, de momento. No han sido pocas las dificultades encontradas en estas 2 décadas y media, en las que sin embargo se han sobrepasado con creces todas las expectativas iniciales. Creo que cuando se empezó con esto de la romería de San Ginés, no se pensaba que se iba a llegar donde de verdad estamos, ¿no? Que estamos casi a puertas de hacer agrupación, con la expectativa de hacer hermandad, y yo creo que en un principio no se pensaba en esto, sino que era una fiesta más, pero que ha evolucionado a una asociación religiosa, en definitiva, ¿no? Mira, el futuro nos lo planteamos con ilusión ante todo, porque nuestra idea es seguir luchando para hacer hermandad, con mucha ilusión, pero es verdad que tenemos muchas carencias, tanto materiales como humanas, pero con la ilusión, con trabajo y con el apoyo que tenemos hasta ahora, esperemos seguir contra más tiempo mejor. Esta no es una historia de personalismos. Poco importa quién hizo qué para construir una realidad tan tangible hoy como dubitativos pudieron resultar sus comienzos. Muchos nombres y sobre todo muchas manos que no se han nombrado fueron las que lo llevaron a cabo, y lo hicieron sin buscar ningún reconocimiento a cambio. Vaya para todos ellos nuestro recuerdo y gratitud. Fue Gines, todo Gines quien lo hizo posible, porque la historia de las devociones se forja en el fuego de las esperanzas colectivas. Así fue como Gines recuperó una de sus grandes devociones olvidadas, un santo tan identificado con su pueblo que hasta comparte las 5 letras de su nombre. Fue así como Gines comprendió la inmensa generosidad que guarda la alegría.